Hola y bienvenidos a una nueva exploración con nivel Epsilon. Hoy nos metemos con un tema, fascinante y a veces un poco intimidante, ¿no? Kubernetes. Uf, sí. La base de tanto hoy en día en Cloud Native. Exacto. Pero claro, con tanto poder viene la complejidad. Y surge la pregunta casi al principio. Con tantos usuarios, procesos automáticos, ¿cómo narices gestionamos quién hace qué dentro del clúster? Sin que aquello sea la ley de la selva, vamos. ¿Cómo se pone orden? Y seguridad sobre todo cuando la cosa crece. Es que esa es la pregunta clave, yo creo, en operaciones de Kubernetes. Piensa que tienes desarrolladores, operadores, los pipelines de CI/CD, herramientas de monitorización, un montón de cosas interactuando con la API. Claro. Si no tienes un sistema fuerte para los permisos, pues el riesgo de caos, de errores gordos o de brechas de seguridad es altísimo. Pero bueno, por suerte, Kubernetes ya trae una solución bastante potente integrada, que es RBAC. Justo. RBAC, Role-Based Access Control, o control de acceso basado en roles. Ese va a ser nuestro tema hoy. Vamos a desgranarlo bien, qué es, cómo va y por qué es absolutamente vital dominarlo si trabajas con Kubernetes. Perfecto. Y bueno, como hacemos siempre, este análisis se basa en un artículo muy completo que tenemos en el blog en nivelepsilon.com. Allí hay ejemplos de código, más detalles. Sí, ahí está todo más desarrollado. Les dejaremos el enlace en la descripción, por supuesto. Genial. Pues, si te parece, empezamos por lo básico, ¿no? Pero que es crucial entender bien qué es RBAC en Kubernetes. Venga. Pues es el mecanismo estándar, el que viene de serie, para autorizar quién accede a la API de Kubernetes. Ojo, autorizar, no autenticar. Ah, buena puntualización. Claro, la autenticación es verificar quién eres. Eso es antes. La autorización, que es donde entra RBAC, decide qué puedes hacer una vez ya sabemos quién eres. Me gusta la analogía que se usa a veces. Kubernetes como una ciudad enorme o un edificio de oficinas muy seguro. Sí, La autenticación es enseñar el DNI para entrar al edificio. exacto. Y una vez dentro, RBAC es el sistema de llaves. ¿Qué llaves tienes? Puedes entrar a la sala de servidores, puedes usar la impresora del piso 10, puedes cambiar los planos. Justo eso. Define los permisos para cada puerta, digamos. Y esas puertas o recursos en Kubernetes son de todo tipo. Pods, deployments, services, secrets, config maps, hasta los nodos, los namespaces. Madre mía. Incluso recursos personalizados, los CRDs que tú crees. La API es gigantesca, por eso no vale un simple puedes o no puedes. Necesitas granularidad. Claro. No es un interruptor de on-off. ¿Y por qué es tan vital? Has mencionado seguridad, orden, pero ¿qué problemas específicos nos quita de encima RBAC? Pues mira, varios y muy importantes. El primero, obvio, la seguridad. Impide que alguien, sea persona o proceso, toque o vea lo que no debe. Evitar que, un desarrollador sin querer borre un deployment en producción, o que un proceso que ha sido comprometido pueda leer todos los secrets. Vale, eso es fundamental. Luego, el orden operativo. En entornos grandes, sobre todo los que son multi-inquilino, donde varios equipos comparten clúster, Sí. RBAC es básico para aislar, para que cada uno tenga lo suyo y no se pisen. Si no, sería una locura gestionar quién es responsable de qué. Una pesadilla, vamos. Y tercero, que permite aplicar de verdad el principio de mínimo privilegio, que esto es un pilar en ciberseguridad. Cierto. O sea, no es un extra, es una necesidad básica para operar bien y seguro. Vale, pues vamos a desmontarlo. ¿Cuáles son las piezas? El artículo habla de sujetos, recursos, roles y verbos. Empecemos por los sujetos. ¿Quiénes son los actores aquí? A ver, aquí Kubernetes tiene una visión bastante completa, yo diría, adaptada a cómo funciona. Distingue tres tipos principales de sujetos. Primero, los users, los usuarios, personas, vamos. Aunque curiosamente, Kubernetes, como tal, no gestiona objetos user. ¿Ah, no? No directamente. Espera que un sistema externo, pues un proveedor de identidad o certificados o lo que sea, autentica a la persona y luego RBAC aplica las reglas a ese nombre de usuario que viene autenticado. Vale. Entendido. Segundo, los grupos. Conjuntos de usuarios. Igual que los usuarios, suelen venir de fuera del sistema de autenticación. Es mucho más práctico dar permisos a grupos que ir uno por uno, claro. Lógico. Y tercero, y aquí está una de las claves de Kubernetes, las
Service Accounts. Ajá. Estas son identidades pensadas para los procesos que corren dentro de los pods. Aplicaciones, operadores, herramientas de CI/CD, cosas que necesitan hablar con la API de Kubernetes desde dentro del clúster, como usuarios robot, por así decirlo. Esa distinción es súper importante, ¿verdad? Y tratar las Service Accounts como ciudadanos de primera clase no es lo habitual en sistemas más viejos, que solo piensan en humanos. Totalmente. Es que Kubernetes asume que gran parte de las llamadas a la API vendrán de procesos automáticos. Si quieres asegurar el clúster, tienes que controlar a los humanos y a los robots. Claro. El patrón de operadores, por ejemplo, se basa totalmente en Service Accounts, con permisos RBAC muy bien definidos para que puedan gestionar aplicaciones de forma autónoma. Bien, bien. Esos son los quién. Ahora, ¿sobre qué actúan? Los recursos, ya has mencionado algunos. Pues la flexibilidad aquí es enorme, la verdad. Puedes aplicar RBAC a casi cualquier objeto de la API. Lo típico: pods, deployments, services, nodes, namespaces, secrets, config maps, ingresses, persistent volumes. Vamos, casi todo. Ujú. Pero también cosas más específicas como pods log para poder leer los logs o podseg para ejecutar comandos dentro de un pod. Ojo con ese. Sí. Y muy importante, también aplica a los Custom Resource Definitions, los CRDs. Si tú extiendes Kubernetes con tus propios tipos de recursos, puedes definir permisos RBAC para ellos también. Eso es muy potente. El control de acceso crece contigo con tus necesidades, no se queda fijo. Y se puede hilar más fino todavía. Por ejemplo, dar acceso a un pod concreto con nombre y apellidos, no a todos los pods. Sí, se puede. En la definición de un rol, además del tipo de recurso, pods, secrets, lo que sea, puedes añadir resource names. Es una lista con los nombres específicos de las instancias a las que aplica el permiso. Anda. Podrías decir, por ejemplo, que una Service Account solo puede leer el secret llamado mi API key y ningún otro. ¡Ostras! Te da una granularidad tremenda. Aunque claro, también complica la gestión si te pasas usándolo, ¿eh? Hay que encontrar el equilibrio. Claro, me imagino. Vale, tenemos sujetos, quién, recursos, sobre qué, ahora el meollo. ¿Cómo definimos los permisos en sí? Aquí entran los roles. Y has dicho que hay una distinción clave, rol frente a cluster role. Correcto. Y esta es una de las confusiones típicas al empezar. La diferencia está en el alcance. Un role, con R mayúscula, siempre va ligado a un namespace. Define permisos sobre recursos dentro de ese namespace. Solo ahí. Si creas un role en el namespace desarrollo, sus permisos solo valen para desarrollo. Vale, acotado. En cambio, un cluster role, como dice el nombre, tiene alcance de clúster. Se usa para dos cosas principalmente. Uno, para dar permisos sobre recursos que no están en un namespace, los que son a nivel de clúster, como los nodes o los propios namespaces. Ah, claro, esos no pertenecen a ningún namespace. Exacto. Y dos, para definir permisos sobre recursos que sí están en namespaces, como pods o secrets, pero aplicándolos en todos los namespaces del clúster. ¿De manera uniforme? A ver, un ejemplo para que quede claro. Si quiero que un equipo de desarrollo pueda listar, list, y ver get los pods, pero solo en su namespace proyecto alfa, Usarías un rol, definido dentro de proyecto alfa. ¿vale? Y si quiero que un auditor pueda ver, get, list, todos los secrets en todos los namespaces del clúster, Ahí necesitas un cluster role. O si una herramienta de monitorización necesita leer métricas de todos los nodes, que son recursos de clúster, también usarías un cluster role. entendido. Role para un namespace, cluster role para todo el clúster, o para recursos sin namespace. Eso es. Esta elección entre role y cluster role tiene tela en cuanto a seguridad, ¿no? Un cluster role mal hecho te puede liar una buena en todo el clúster. Precisamente, hay que ir con mucho cuidado con los cluster roles. Usarlo solo cuando no quede más remedio. Siempre que puedas, es mejor un role limitado a un namespace. Claro. Dar permisos de escritura o borrado a nivel de todo el clúster es jugar con fuego. Vale, vale. Dentro de estos roles y cluster roles, ¿cómo especificamos qué se puede hacer? Ahí vienen los verbos. Los verbos son la última pieza para la granularidad. Representan las acciones, las operaciones HTTP que puedes hacer sobre los recursos vía API. Los más comunes son get, leer uno, list, listar varios, watch, observar cambios. Los de lectura, digamos. Eso. Luego los de escritura, create, crear, update, modificar entero, patch,
modificar una parte, delete, borrar uno. Y uno peligroso, delete collection, borrar todos los de un tipo en un namespace. Uf, cuidado con ese. Sí, hay que tenerle respeto. ¿Y mencionaste antes exec o log? ¿Hay más de esos especiales? Sí, hay verbos para subrecursos, como get, create para podexec, que es para ejecutar comandos. El famoso kubekit usec, ese mismo. O git para postlog, para leer logs. Y luego está bind, que es muy potente porque permite a un sujeto dar un rol a otro, o sea, delegar permisos. Los tres. Y impersonate, que permite actuar como si fueras otro usuario. Estos dos, bind e impersonate, son extremadamente potentes, hay que restringirlos al máximo. Ya veo. O sea, la regla final es la combinación de sujeto plus recurso plus verbo dentro de un role o cluster role. Pero parece fácil meter la pata, ¿no? Olvidarte un verbo que necesitas o peor, añadir uno que no deberías. ¿Cómo se gestiona eso? Pues sí, es un reto, sobre todo cuando las políticas RBAC se hacen grandes. Requiere disciplina. Algunas claves. Primero, empezar siempre con lo mínimo. Mínimo privilegio. No añadir permisos por si acaso. Empieza con nada y añade solo si se demuestra que hace falta. Bien. Segundo, entender bien los verbos, sobre todo los que modifican, update, patch, delete collection, y los especiales, exec, bind, impersonate. Saber qué hace cada uno. Claro. Tercero, usar bien los API groups. En los roles también dices a qué grupo de API pertenecen los recursos, por ejemplo, apps para deployments o core para pods. Hay que ponerlos bien para no dar permisos sin querer a cosas de otros grupos. Detalle importante. Cuarto, probar. Probar los permisos. Kubernetes tiene un comando, kubectl auth-can-i, que te dice si un usuario o service account puede hacer algo concreto. Ah, muy útil eso. Y quinto, herramientas y auditoría. Hay herramientas open source que te ayudan a ver cómo están tus políticas RBAC, a encontrar problemas, permisos raros. Vale, parece que hay formas de controlarlo. Has definido los roles, pero ¿cómo se los das a los sujetos? ¿Cómo los conectas? Ajá. Con otros dos objetos, role binding y cluster role binding. Un role binding asigna los permisos de un role a unos sujetos, usuarios, grupos, service accounts. Pero, importante, siempre dentro del namespace donde está el role binding. Vale. Incluso si usas un role binding para asignar un cluster role, que se puede, los permisos de ese cluster role solo aplicarán dentro del namespace del role binding, no a todo el clúster. Interesante. ¿Y el cluster role binding? Pues ese sí. Un cluster role binding asigna los permisos de un cluster role a unos sujetos a nivel de todo el clúster. Este es el que usarías para dar permisos de admin general o permisos sobre nodos en todo el clúster, por ejemplo. Ajá. O sea que la combinación del tipo de role o cluster role, y el tipo de binding, role binding o cluster role binding, es lo que define el alcance final. Hay que tener claras las 4 combinaciones posibles. Exactamente. Confundirse aquí y usar un cluster role binding cuando bastaba un role binding es un error típico que da demasiados privilegios. Vale, creo que ya tenemos las piezas. Sujetos, recursos, roles, cluster roles, verbos y los bindings para unirlo todo. Ahora vamos a verlo en acción. El artículo se mete bastante con la sinergia entre RBAC y las Service Accounts, sobre todo para automatización como CI/CD. ¿Por qué es tan importante esa pareja? Pues, como decíamos, las Service Accounts son para procesos dentro del clúster. Y los pipelines de CI/CD son el ejemplo perfecto. Tienes Jenkins, GitLab CI, Argo CD, Tekton, herramientas que corren muchas veces como pods en Kubernetes. Sí. Y necesitan hablar con la API para desplegar cosas, crear servicios, configurar ingresos, lo normal en un despliegue. Claro, y no queremos que esas herramientas automáticas corran como cluster admin, ¿verdad? Sería un agujero de seguridad esperando a ser explotado. Si te comprometen el CI/CD, tienen las llaves del reino. Justo eso. Aquí es donde RBAC aplicado a Service Accounts es oro puro. La estrategia buena, la del mínimo privilegio, es 1. Crear Service Accounts específicas. No usar la default que viene en cada namespace, que normalmente no tiene permisos. Crear Service Accounts dedicadas para cada herramienta o incluso para cada fase del pipeline. Por ejemplo, CI Builder SA, Staging Deployer SA, Prod Monitor SA. Vale,
Una para cada cosa. 2. Crear roles o cluster roles mínimos. Para cada Service Account defines un rol, o cluster role si de verdad hace falta, con solo los verbos y recursos que necesita para su tarea. Ni más ni menos. La Staging Deployer SA, pues igual necesita create, update, delete the deployments y services, pero solo en el namespace staging. No necesito haber secrets ni tocar otros namespaces. Mínimo, mínimo. Y 3. Vincular con role bindings o cluster role bindings. Usas un role binding, preferiblemente, para darle ese rol a esa service account dentro del namespace correcto. El artículo ponía un ejemplo, ¿no? Un rol llamado Deployment Manager para gestionar deployments y pods en un namespace, y luego un role binding que lo unía a la service account del pipeline. Sí, ese ejemplo lo ilustra muy bien. El role dice qué se puede hacer, gestionar despliegues. El role binding conecta ese qué con el quién, la service account, y el dónde, el namespace. Pero, seamos realistas, ¿esto no genera una sobrecarga de gestión brutal? Tener que crear y mantener potencialmente cientos de service accounts, roles, bindings. ¿Cómo se apaña la gente con esto a gran escala? Es una buena pregunta, sí. La gestión de RBAC se puede complicar, pero hay estrategias. Por ejemplo, automatización y GitOps. Definir todo el RBAC como código YAML, meterlo en Git y aplicarlo automáticamente. Así tienes consistencia y sabes quién cambió qué. Infrastructure as Code para RBAC, vaya. Exacto. También usar convenciones de nombres claras, que se sepa para qué es cada rol o binding solo con leer el nombre. Gestión y visualización. Hay varias open source que te pintan las relaciones, te auditan los permisos efectivos, te avisan de configuraciones peligrosas. Vale. Y, por supuesto, políticas claras en la organización. Cómo se piden los permisos, quién los aprueba, cómo se revisan. Entendido. O sea, no es trivial, pero con procesos y herramientas se puede manejar. Y compensa por la seguridad y el control que ganas. Sin duda. Para ir terminando, repasamos rápido esas buenas prácticas clave de RBAC que salían en el artículo, para que queden claras. Claro. A ver, las fundamentales serían: 1. Mínimo privilegio siempre. La regla de oro. Empieza con 0 y añade solo lo necesario. La más importante. 2. Preferir roles con namespace. Usa role y role binding siempre que puedas. Limita cluster role y cluster role binding a lo imprescindible. Vale. 3. Auditoría periódica. Revisa los permisos de vez en cuando. Las necesidades cambian y los permisos tienden a acumularse. Quita lo que sobre. Si puedes automatizar la auditoría, mejor. Buen punto. 4. Cuidado con verbos peligrosos. Mucho ojo con delete collection, bind, impersonate y el acceso a secrets. Sí. 5. Gestionar como código. Trata el YAML de RBAC como código. Git, revisiones, despliegue controlado. GitOps, lo que decías. Y 6. Separar service accounts. No uses la misma para tareas distintas con permisos distintos. Una SA por tarea o componente. Perfecto. Creo que ha quedado un repaso muy completo de RBC Kubernetes. Hemos visto qué es, por qué es crucial para seguridad y orden. Hemos desglosado las piezas: sujetos, usuarios, grupos, service accounts, recursos, incluidos CRDs, la diferencia clave role, cluster role, y los verbos. Sí, y hemos visto cómo se aplica la automatización con service accounts, sobre todo en C y CD, para implementar el mínimo privilegio en procesos automáticos, comentando beneficios y también los retos de gestionarlo a escala. Yo me quedo con la idea de que dominar RBC no es solo aprender YAML, es más bien adoptar una mentalidad de seguridad desde el diseño, pensar en cómo permitir que la gente y las máquinas hagan su trabajo, sí, pero siempre dentro de unos límites seguros. Totalmente de acuerdo, es buscar ese equilibrio entre la agilidad que te pide el Cloud Native y la seguridad, que es indispensable. RBAC es una herramienta súper potente para conseguir esa armonía, que la velocidad y la seguridad vayan de la mano. Y por dejar a la audiencia con algo para darle vueltas. Hemos hablado mucho de RBAC dentro de Kubernetes, pero hoy en día las aplicaciones hablan con 1000 cosas fuera del clúster. Bases de datos gestionadas, colas, APIs de terceros. ¿Cómo podemos llevar esta idea de mínimo privilegio y roles a esas interacciones entre sistemas? ¿Hay algo parecido a RBAC para gestionar la autorización en arquitecturas distribuidas más amplias? Esa es una pregunta excelente y compleja.
Hay conceptos como Workload Identity, las políticas IAM de los proveedores cloud, AWS, GCP, Azure, que intentan ir por ahí. Pero conseguir una gestión coherente y unificada de permisos en todo ese ecosistema sigue siendo un reto muy interesante, la verdad. Da para otra charla, sin duda. Mientras tanto, si alguien quiere profundizar en RBAC en Kubernetes, con los YAML de ejemplo que hemos comentado y más detalles, Que no duden en mirar el artículo. exacto. Recuerden que lo tienen en el blog nivelexilon.com. Les hemos dejado el enlace directo en la descripción de esta charla para que lo encuentren fácil. No dejen de visitarlo. Ha sido un placer, como siempre, desgranar estos temas. Gracias por acompañarnos en Nivel Epsilon. Y gracias a todos por escuchar. Esperamos tenerlos de vuelta en la próxima.